Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia de México el 1 de diciembre de 1988 en medio de una de las elecciones más polémicas y controvertidas en la historia del país. Su toma de protesta estuvo marcada por la sombra del fraude electoral. Durante las elecciones de julio de 1988, el sistema de conteo de votos se cayó repentinamente, lo que generó sospechas generalizadas de manipulación. Cuando el sistema se restableció, Salinas había ganado con un estrecho margen sobre Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato del Frente Democrático Nacional, FDN. Esta situación desató protestas y una crisis de legitimidad para el nuevo gobierno. El Congreso de la Unión, dominado por el PRI, validó los resultados y Salinas asumió el cargo bajo un ambiente tenso. Durante la ceremonia de toma de protesta en el Palacio Legislativo de San Lázaro, hubo manifestaciones y reclamos por parte de la oposición. Algunos legisladores corearon consignas de fraude, mientras Salinas juraba como presidente. A pesar de este inicio turbulento, Salinas se enfocó rápidamente en consolidar su poder y legitimar su administración a través de reformas económicas y programas sociales. Uno de los mayores logros de Salinas fue negociar y firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo, que entró en vigor en 1994, transformó la economía mexicana al impulsar las exportaciones y atraer inversión extranjera. México se convirtió en uno de los principales exportadores de manufactura, aunque sectores agrícolas y pequeñas empresas sufrieron por la competencia desigual. Salinas llevó a cabo una extensa privatización de más de 400 empresas estatales, incluyendo Telmex, los bancos y empresas siderúrgicas. Esta política generó ingresos millonarios para el gobierno y redujo la participación del Estado en la economía. Sin embargo, fue duramente criticada por beneficiar a un grupo selecto de empresarios y consolidar monopolios, como el caso de Carlos Slim y Telmex. Salinas impulsó Pronasol, un programa de desarrollo social diseñado para reducir la pobreza y mejorar infraestructura en comunidades marginadas. Aunque este programa tuvo resultados positivos en algunas regiones, también fue visto como una herramienta para fortalecer la base electoral del PRI. Salinas impulsó reformas en el sector energético, financiero y de telecomunicaciones, buscando modernizar al país y atraer inversión extranjera. Se promovió la apertura de la banca al sector privado y la desregulación de varios sectores estratégicos. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, se levantó en armas en Chiapas, demandando derechos para los pueblos indígenas y denunciando las políticas neoliberales del gobierno. De conformidad. Silencio y orden, señores diputados. Ruego a los presentes ocupar sus lugares. De conformidad con el decreto de la Honorable Cámara de Diputados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1988 y en los términos establecidos por el artículo 87
de la Constitución General de la República, el ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari va a prestar la protesta como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Se suplica a los ciudadanos diputados, senadores y demás asistentes se sirvan poner de pie. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. La rebelión zapatista expuso las profundas desigualdades sociales y económicas que persistían en el país. Asesinatos políticos. Durante el último año de su mandato, México fue sacudido por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia, en marzo de 1994. Este hecho generó una crisis política sin precedentes. Posteriormente, José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, fue asesinado, aumentando la percepción de inestabilidad y corrupción dentro del partido gobernante. Error de diciembre. Aunque la crisis económica estalló en los primeros días del gobierno de Ernesto Zedillo, muchos consideran que el origen de la crisis se gestó durante el sexenio de Salinas. La sobrevaluación del peso y la creciente deuda generaron condiciones propicias para la devaluación, provocando una fuga masiva de capitales y una crisis financiera que afectó gravemente a la población. Manipulación electoral y fraude. La elección de 1988 es recordada como uno de los episodios más oscuros en la historia democrática de México. El fraude electoral consolidó la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones y marcó el inicio de una transición política que culminaría años después con la alternancia del poder. Legado y salida del país. Salinas dejó la presidencia en medio de una crisis económica y política. Poco después de terminar su mandato, abandonó México y se trasladó a Irlanda durante varios años. Su imagen se deterioró aún más con el paso del tiempo, y fue señalado como uno de los responsables directos del colapso económico que enfrentó el país. Su regreso a México fue recibido con protestas y críticas. A pesar de sus reformas económicas y logros internacionales, el legado de Carlos Salinas de Gortari sigue siendo profundamente divisivo. Para algunos, fue un modernizador que integró a México en la economía global. Para otros, fue el arquitecto de un modelo de corrupción, desigualdad y desmantelamiento del Estado que afectó a generaciones futuras. Ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, presidente constitucional de los Estados Unidos de la palabra, de los Estados Unidos mexicanos, hará uso de la palabra. Honorable Congreso de la Unión, mexicanos, con emoción y convicción he protestado guardar y hacer guardar la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan. Conozco las facultades que me otorgan, las ejerceré a plenitud para responder al mandato ciudadano. Conozco las limitaciones que la ley me impone y aquellas que la costumbre y la voz popular reclaman de mi conducta. Las acataré con civismo. Pondré en práctica una presidencia democrática que respete y fortalezca el equilibrio constitucional de los poderes legislativo y judicial. Promoveré una eficaz relación con los gobiernos de los estados y municipios, alentando la descentralización de funciones, recursos y actividades. Sobre la solidez de las instituciones de la República, la Presidencia fincará la conducción del país. Defenderé siempre, con lealtad y patriotismo, los intereses supremos de la nación. Gobernaré para todos los mexicanos. Serviré a mis compatriotas
a todos sin distinción ni preferencia. Seré prudente para nunca arriesgar el destino del país. Seré decidido para hacer avanzar el bienestar del pueblo y seré firme para hacer valer el orden institucional. Cumpliré las promesas de campaña que hice en cada estado y en cada comunidad. Habrá congruencia entre mi compromiso como candidato y mi labor como presidente. Gobernaré la República con apego indeclinable a los principios y al proyecto de la revolución. Me apoyaré en el gran acervo cultural y político que los mexicanos juntos hemos construido. Lo haré inspirado en nuestra grandeza histórica, seguro del vigor nacional, orgulloso de nuestra extraordinaria entereza, confiado en nuestra tenacidad para superar escollos y desafíos, por difíciles y complejos que estos sean. Lo haré con la certeza de que México, por su historia, su dimensión y por la calidad de su pueblo, merece ocupar un sitio de mayor fortaleza entre las naciones del mundo. Tomo posesión como presidente de la República en una hora compleja, entre la esperanza colectiva y el peso de los sacrificios acumulados, entre la necesidad de construir para el futuro y la premura de realizaciones inmediatas. Es este un momento singular de nuestra historia, cargado de riesgos, pero rico en oportunidades. Lo asumo con ánimo y con optimismo. Tengo fe en que los vientos del cambio nos serán favorables porque nuestro esfuerzo tiene rumbo. Nuestro nacionalismo nos da fortaleza. Tenemos un proyecto histórico que se ha configurado generación tras generación. Cada una respondió a la necesidad de su tiempo. Cada una enfrentó sus propios retos. Ha sido una tarea que nos ha dado rostro, estatura histórica y una vocación de justicia y libertad. La independencia, la reforma y la revolución expresan la determinación del pueblo para darse a sí mismo un destino original e instituciones y organizaciones propias. Nuestra capacidad de transformación nos ha permitido sortear los más duros embates y adaptarnos constantemente a nuevas realidades. Sabemos que nuestros problemas no vienen por el fracaso de nuestros esfuerzos, sino por el tamaño de la adversidad. Los últimos años han puesto a prueba la solidez del país. A Miguel de la Madrid le tocó encarar una de las más graves crisis económicas de que tengamos memoria. No han sido estos años de reposo, sino de crisis y sacrificio. Ante ello, actúa en todos los ámbitos con patriotismo, responsabilidad y claridad estratégica, no solo para conjurar los peligros que acecharon al país, sino también y sobre todo para restablecer y vitalizar la confianza en nosotros mismos y fortalecer nuestra viabilidad histórica. Miguel de la Madrid nos deja un Estado más eficaz, una economía más sana, libertades intactas y una más vigorosa vida política. Nos deja como ejemplo de conducta las virtudes de su comportamiento: honestidad, tolerancia, temple y serenidad. Llega al final del mandato que el pueblo le confirió con el respeto de la mayoría de los mexicanos. A partir de la resistencia que encabezó, su legado es de profunda renovación.
Sobre ella fincaremos transformación y progreso. Avancemos ahora hacia el cambio. La modernización de México es indispensable para poder atender las demandas de los 85 millones de mexicanos de hoy, a los que se sumarán 10 millones más en los próximos 6 años. Todos requerirán alimentos, servicios urbanos, vivienda, educación y un modo honesto de vida. En mi administración ingresarán al sistema educativo nacional 9 millones de estudiantes adicionales, con la legítima esperanza de una mejor calidad de vida que la que tuvieron sus padres. 1 millón de jóvenes anualmente aspirará a un empleo digno, a un futuro cierto, a un país soberano y justo. Para enfrentar estos retos necesitamos crecer con equidad, hacer más efectivo al Estado, aumentar la productividad general, desatar la energía de la comunidad, enraizar la participación popular. Necesitamos, en pocas palabras, modernizar la política, la economía y la sociedad. La modernización de México es también inevitable. Solo así podremos afirmar nuestra soberanía en un mundo en profunda transformación. Hay una revolución científica en marcha. Los centros de la dinámica tecnológica, financiera y comercial se alejan de los centros de poder militar. Se anticipa el fin del conflicto bipolar. Empieza a prevalecer la negociación diplomática sobre las soluciones de fuerza. Ha terminado la llamada Guerra Fría. La competencia se recrudecerá a partir de nuevas tecnologías y costos más bajos. Veremos el consecuente desarrollo de relaciones multipolares. Las presiones crecerán. La perspectiva internacional, en consecuencia, es de mayor complejidad y más tensión. Por eso la mayoría de los estados nacionales están cambiando, sin importar ubicación, ideología, prácticas políticas o el nivel industrial alcanzado. La tendencia mundial es que los estados se reestructuran en busca de mayor fortaleza y capacidad de dirección. No lo hacen por moda o imitación, sino como fórmula para actuar ante la competencia internacional y poder satisfacer las necesidades de sus pueblos. Nosotros cambiaremos para estar en la vanguardia de la transformación mundial. No se trata de cambiarlo todo sin prudencia. Al contrario, con firmeza y decisiones consistentes, iremos actuando. Lo haremos sin precipitaciones, gradualmente, con profundidad y sin violentar la solidez de nuestra estructura política. Haremos cambios que calen en nuestras raíces, evitando fuegos de artificio que no perduran. Tendremos que promover el cambio en ámbitos muy diversos, pero lo haremos en el cauce de nuestro Estado de Derecho y tomando en cuenta invariablemente el cuidado de nuestra soberanía y el bienestar del pueblo. Nuestro camino para el cambio será la modernización nacionalista, democrática y popular. Será una modernización nacionalista porque reafirma los valores fundamentales que nos dan identidad como mexicanos, porque abre una nueva etapa al proyecto de la revolución, porque tiene el propósito explícito de asegurar nuestra soberanía e independencia y la defensa de nuestros intereses nacionales. Será democrática porque la llevaremos a cabo de manera concertada, mediante la participación corresponsable de los ciudadanos, grupos, organizaciones, partidos y sectores, porque está destinada a ampliar los espacios políticos y a crear las vías institucionales que requiere la mayor participación de la sociedad. Y será una modernización popular porque tendrá un claro sentido social, elevar el bienestar de nuestros compatriotas. Alentaré y conduciré el esfuerzo de modernización nacional que respetará nuestras tradiciones y la identidad diversa y múltiple que une a los mexicanos. Al transformarnos, no destruiremos nuestro pasado, sino con orgullo lo preservaremos
como bandera de identidad nacional. Para encauzar los cambios de manera ordenada y lograr que prevalezca el interés general, habremos de modernizar al Estado mexicano. Creadas ya las grandes fuerzas sociales, es tiempo de reconocer y alentar el extraordinario potencial de la iniciativa comunitaria y la superación personal. El Estado, al inicio del nuevo siglo y del nuevo milenio, no puede ni debe intentar ser el único actor, sino el conductor de una sociedad democrática, no el más grande, sino el más justo y eficaz, no el más absorbente de la fábrica social, sino el liberador de su enorme energía. Sin excesos y sin mitos, el Estado moderno debe encontrarse de nuevo con sus principios originales, promotores de la justicia y del cambio. Podrá así seguir llamándose revolucionario. La transformación del Estado mexicano será encuentro con su futuro, no una vuelta nostálgica, pero imposible al pasado. El Estado moderno es aquel que garantiza la seguridad de la nación y a la vez da seguridad a sus ciudadanos, aquel que respeta y hace respetar la ley, reconoce la pluralidad política y recoge la crítica, alienta a la sociedad civil, evita que se exacerben los conflictos entre grupos, mantiene transparencia y moderniza su relación con los partidos políticos, con los sindicatos, con los grupos empresariales, con la Iglesia, con las nuevas organizaciones en el campo y en las ciudades. El Estado moderno es aquel que conduce la Estrategia Nacional de Desarrollo, crea las condiciones para un crecimiento sostenido y estable, eleva la eficiencia y fortalece las entidades públicas estratégicas y prioritarias, desincorpora entidades no fundamentales para ampliar su acción en las responsabilidades sociales y explica y fundamenta la razón de estas decisiones, atiende con esmero y como objetivo fundamental el bienestar popular. El Estado moderno es aquel que no ignora su responsabilidad con los grupos que requieren su apoyo, mujeres trabajadoras, infancia desprotegida, adultos pensionados, grupos indígenas y amplía oportunidades encabezando su defensa. El bienestar social en el Estado moderno no se identifica con el paternalismo que suplanta esfuerzos o inhibe el carácter. Hoy, la elevación del nivel de vida solo podrá ser producto de la acción responsable y mutuamente compartida del Estado con la sociedad. Vamos a modernizar al Estado mexicano en sus responsabilidades y en sus bases sociales, en sus instituciones políticas y en su quehacer económico, en su contacto y en su cercanía con el pueblo. El Estado será rector efectivo de la modernización de México, pero esta solo será posible en la corresponsabilidad de la sociedad y con métodos democráticos. Somos una sociedad de gran complejidad y no solo de contrastes. Lo diverso de la economía, el número y dinámica de la población, el tamaño de nuestra geografía, la variedad de intereses en juego día con día, el mosaico de culturas, hacen que México viva cada reto en proporciones equivalentes a su enorme densidad. Por eso, solamente tejiendo esfuerzos de grupos, de sectores, de regiones, de individuos todos, alcanzaremos respuesta del tamaño de las aspiraciones individuales y de la amplitud de nuestros desafíos. Dar impulso y movimiento a la modernización, a la que por voluntad y necesidad acudiremos, nos obliga a la obra conjunta y corresponsable. Cada quien debe contribuir con entusiasmo y compromiso. No hay tarea pequeña ni esfuerzo insuficiente. Considero indispensable el trabajo de cada uno de mis compatriotas. Todos cuentan para la edificación de la grandeza de México. Ante los retos que enfrentamos, por las transformaciones políticas y sociales que ya ocurrieron,
y para lograr la modernización y el cambio por la vía institucional, legal y pacífica, propongo a mis compatriotas 3 nuevos acuerdos nacionales. Lo hago con convicción y de buena fe, reconociendo el reclamo ciudadano. Estos 3 acuerdos buscan atender demandas inmediatas y abrir la perspectiva y el horizonte de los mexicanos. Propongo primero un acuerdo nacional para la ampliación de nuestra vida democrática. Segundo, un acuerdo nacional para la recuperación económica y la estabilidad. Y tercero, un acuerdo nacional para el mejoramiento productivo del bienestar popular. El momento actual de México es esencialmente político. La nación se ha abierto ya a la imaginación y a la textura de nuestras diferenciadas ideas sobre cómo debe ser nuestra sociedad. En las instituciones representativas, en las organizaciones nuevas y en transformación, en la perspectiva crítica de los mexicanos, tenemos un rostro diferente al de México de hace no más de una década. Avanzamos hacia un nuevo equilibrio en la vida política nacional. Este no surgió el 6 de julio, se manifestó en esa fecha. Hay un nuevo México político, una nueva ciudadanía con una nueva cultura política. Su expresión reclama cauces transformados. La organización política que tenga la visión, el talento y el coraje para entender los tiempos modernos y actuar en consecuencia, logrará encabezar esta nueva cultura y este nuevo quehacer político. Ese es el reto. Abordémoslo con optimismo y de cara al futuro. Ante esta nueva realidad, mi gobierno será de apertura en nuestra vida democrática. Para ello propongo un nuevo acuerdo político que fortalezca nuestra unidad y dé cabida a nuestras diferencias. Tiene que ser un acuerdo que perfeccione los procedimientos electorales, actualice el régimen de partidos y modernice las prácticas de los actores políticos, comenzando por el propio gobierno. Mi administración dará respuesta a la exigencia ciudadana de respeto a la pluralidad y efectiva participación. La garantía más urgente en el ámbito político es la transparencia de los procesos electorales. Comparto esa inquietud ciudadana. Garanticemos a todos que su fuerza política, cabalmente medida en la libre decisión de los votantes, será contada y reconocida por todas las partes. Nos urgen confianza, apertura y aceptación a los otros. El nuevo Código Federal Electoral tiene partes que significan auténticos avances y otras que han dejado insatisfechos a todos los partidos, incluido el PRI. Además, tácticas preelectorales de algunos opositores y deficiencias en el mecanismo oficial de información no explicadas a tiempo por autoridad competente contribuyeron a dejar dudas en algunos grupos sobre el resultado de la elección. En esto se montó el engaño que enarbolan hoy algunos opositores y que han aprovechado para levantar una bandera de reivindicación y justificación personal y como táctica de negociación política. Cada vez es más clara su intención. Los invito respetuosamente a que actúen con verdad y honestidad ante sus simpatizantes. Ese es el compromiso elemental de un político. Reconozcamos que hemos vivido una intensa contienda electoral que representó una nueva experiencia para todos, muestra de que mucho hemos avanzado en nuestra convivencia plural y también de que hay mucho por actualizar y perfeccionar en nuestra vida política. Tuve contendientes serios, todos comprometidos con México. Pasada la contienda democrática, es el tiempo de afianzar la unidad nacional por el camino del diálogo, el respeto y la buena fe. Esa será la actitud de este gobierno en la nueva etapa que hoy iniciamos. Avanzaremos
Para ello, y para fortalecer la transparencia electoral, convoco a la revisión del Código vigente. Estoy decidido a sacar adelante una reforma democrática. He invitado a los partidos políticos al diálogo. Aquí ratifico mi invitación. Sé que es un asunto que interesa a todas las fuerzas políticas del país. A todos nos corresponde y concierne. Trabajemos juntos en esa tarea. La profundidad y ritmo de la reforma serán consecuencia del grado de consenso que las distintas fuerzas políticas logremos construir. Respondamos con talento a la sensibilidad política del pueblo mexicano, que para expresar su angustia ante el deterioro en su nivel de vida, escogió medios institucionales, las urnas y no la confrontación. Debemos entrar sin más a la modernidad política de México. Demos la bienvenida a una vida democrática distinta, más abierta, más rica, con partidos renovados. Reconozcamos principalmente la corresponsabilidad que a todos nos toca en este proceso. Son tiempos estos de reconocer la competencia en la política. Competencia quiere decir más y no menos responsabilidad de los partidos con sus miembros, con los demás partidos y con la sociedad en su conjunto. Competencia que reclama cuidar la respetabilidad, que no el inmovilismo de las instituciones. La competencia tiene un significado particular para el partido que me impulsó a la presidencia de la República. Representa la oportunidad histórica para modernizar al Partido Revolucionario Institucional, renovando prácticas y procedimientos y fortaleciendo principios y propósitos. La firmeza de su ideología le permite no temer a la negociación ni negociar por temor. Al mismo tiempo, no confunde negociación con capitulación o con lo que la voz popular llama tranza. La nueva realidad lo obliga a servir mejor a la comunidad, a estar cerca del pueblo, a escuchar su reclamo, a resolver sus demandas. Es el partido que desde el gobierno ha sido en México el instrumento de la paz, el orden y el cambio. Por el acicate de la competencia y por la voluntad de sus miembros, estoy seguro que seguirá en la vanguardia de la transformación política de la nación. El solo cambio político, sin embargo, sería insuficiente. En el estancamiento económico se marchitaría la democracia, la competencia política se tornaría en conflicto social y se frustrarían los propósitos de equidad. Sin crecimiento no hay posibilidad de justicia o de hacer realidad el potencial que tenemos para elevar nuestra calidad de vida. Por eso tenemos que volver a crecer. Postulo una nueva época de crecimiento. Ya tenemos las bases estructurales para alcanzarlo. Pongamos en marcha una nueva estrategia de desarrollo en torno al Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica y la Estabilidad. Dejaremos atrás la crisis, pero no la tenacidad a la que ella nos obligó. Iniciaremos la recuperación de los niveles de vida, pero mantendremos los hábitos de ahorro, productividad y eficiencia. El pueblo trabajador de México sabe que lo que ha ganado o lo que ha protegido lo ha logrado con su esfuerzo. Los mexicanos me han dicho que no esperan soluciones fáciles. Lo que reclaman es que los problemas se resuelvan, que se integre con verdad una salida cercana y duradera. Saben que no habrá milagros, les aseguro que sí hay esperanza. El Estado cumplirá con su responsabilidad, atendiendo el gasto social y la productividad de las entidades estratégicas y prioritarias.
La inversión pública será clave para la recuperación, no por su monto, sino por su destino. Alentaremos la actividad que realicen los particulares y promoveremos las condiciones para que, como lo establece la Constitución, el sector privado contribuya al desarrollo económico y social. En la recuperación, la inversión del sector privado desempeñará un papel fundamental, dada la considerable salud y fortaleza financiera de sus empresas. Factor primordial en el crecimiento serán también las exportaciones no petroleras. Expanderemos simultáneamente el mercado interno, aumentando el empleo y fortaleciendo gradualmente en la recuperación el poder adquisitivo de los salarios. Alentaremos la actividad del sector social a través de modalidades eficaces para la producción, la solidaridad y el desarrollo de la nueva base social. Mantendremos la soberanía de la nación sobre los energéticos, enfatizando el ahorro en el consumo, la diversificación de sus fuentes y atendiendo de manera fundamental, aunque no exclusiva, al mercado interno. Daremos una clara prioridad a la excelencia en la investigación científica y al uso productivo de los desarrollos tecnológicos. De ello depende en el futuro nuestra fortaleza interna y externa. Expanderemos la infraestructura del país, modernizaremos el sistema carretero, incorporando activamente el ahorro y la inversión de los particulares. Daremos mayor dinamismo a los ferrocarriles, las telecomunicaciones, los puertos y la aviación. Promoveremos intensamente las actividades turísticas para dar esparcimiento sano a los mexicanos y obtener las divisas, el empleo y el desarrollo regional que permite el turismo internacional. El motor del nuevo crecimiento vendrá en lo fundamental del ahorro interno. Sin embargo, en materia de deuda externa, la situación actual impide la recuperación económica. No volveremos a crecer de manera duradera si seguimos como hasta ahora, transfiriendo al exterior cada año el 5% del Producto Nacional. Esta situación es inaceptable y es insostenible. Evitaré la confrontación, pero declaro enfáticamente y con convicción que por encima de los intereses de los acreedores está el interés de los mexicanos. La prioridad ya no será pagar, sino volver a crecer. Esto no es demagogia ni advertencia, que se desprende de las necesidades de mi pueblo y del enorme esfuerzo que ya hemos realizado. Hemos mostrado seriedad al no pretender traspasar al exterior nuestros errores y hemos corregido deficiencias estructurales. Ahora tenemos que volver a crecer. Instruyo al secretario de Hacienda para que de inmediato inicie la negociación de la deuda externa bajo las siguientes premisas. Primero, deberá abatirse la transferencia neta de recursos al exterior para que la economía pueda crecer en forma sostenida. Segundo, por lo que hace a la deuda histórica acumulada hasta ahora, deberá reducirse su valor. Tercero, los recursos nuevos que requiere el crecimiento sostenido de México deberán estar asegurados para un horizonte lo suficientemente largo que evite la incertidumbre que provocan las negociaciones anuales. Y cuarto, deberá disminuir durante la administración el valor real de la deuda y ser cada vez menor su proporción respecto a lo que producimos los mexicanos.
No podemos vivir en una situación en que un año contamos con recursos, pero el siguiente quién sabe. Deben encontrarse soluciones de carácter permanente y no de efectividad pasajera. Esta negociación deberá realizarse en un plazo razonablemente breve con la banca internacional, con los organismos multilaterales y con los gobiernos de los países industrializados. Asimismo, en forma responsable, deberá mantenerse diálogo y comunicación con los otros países deudores. No se trata de negociar la deuda para volver etapas de derroche o desorden financiero, tampoco de suponer que el alivio externo es la solución a todos nuestros problemas. Reitero que teníamos problemas internos antes de endeudarnos excesivamente y tendremos que seguir enfrentándolos aún después de aligerar la carga de la deuda. La solución sigue dependiendo del esfuerzo doméstico, de nuestras propuestas de acción y de la capacidad colectiva para llevarlas a cabo. Por eso, mantendremos el esfuerzo de saneamiento de las finanzas públicas. Ratifico enfáticamente, en mi administración habrá estricto control del gasto, porque lo contrario provocaría de nueva cuenta un desborde inflacionario. Modernizaremos el sistema financiero para alentar el ahorro privado y estableceremos disciplina castigando abusos en el mercado de valores. Para fortalecer el consumo, el ahorro y la inversión, bajarán las tasas impositivas al ingreso de las personas y de las empresas, ampliando la base fiscal. Menores gravámenes y más contribuyentes cumplidos fortalecerán el ahorro y alentarán el trabajo. Ante la gravedad de los rezagos sociales, la recuperación económica debe alcanzarse con la menor demora posible. Pero para recuperar el crecimiento duradero con estabilidad de precios, el aumento de la actividad económica debe de ser gradual. El crecimiento inmediato está limitado por las bajas tasas de inversión de los últimos años. Una recuperación súbita propiciaría un desbalance que nos llevaría nuevamente a los umbrales de la hiperinflación. No podemos forzar el paso. Por ello, especial atención recibirá en el próximo año la consolidación de una estabilidad de precios indispensable para el desarrollo sostenido. La política económica de 1989 será de transición. Ello es obligado por el tiempo que requiere el proceso de negociación firme de la deuda con el exterior. Por eso también esta tiene que resolverse pronto. Mientras así ocurre, se requiere mantener estricta disciplina en el manejo económico para reducir la vulnerabilidad de nuestra balanza de pagos y evitar que ello nos debilitara en la negociación externa. Les pido a mis compatriotas que hagamos el esfuerzo adicional que esta transición requiere. Así enfrentaremos la negociación con nuestros acreedores en una posición de mayor fortaleza. Estoy convencido que lograremos una renegociación satisfactoria porque tenemos la razón y los argumentos para alcanzarla. Podremos entonces entrar a una nueva etapa de crecimiento económico con estabilidad y equidad para los mexicanos. Crearemos así las condiciones para que nuestros compatriotas se instalen a vivir con decoro y no a sobrevivir con estrechez. Una política económica congruente y una concertación eficaz han permitido abatir la inflación a niveles no observados hace casi ya 2 décadas. Sobre la base de la experiencia exitosa del pacto, haremos institucional la concertación con los sectores sociales como método permanente para la definición de la política económica. Crearemos, bajo el amparo de la Ley de Planeación, el Consejo Nacional de Concertación Económica. En ese marco, habrán de precisarse los criterios generales de la política económica para el próximo año e integrarse el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. Razón principal del empeño del gobierno es el ver por la prosperidad y seguridad de los ciudadanos. Volveremos a crecer, pero no esperaremos a la recuperación para iniciar el camino hacia la justicia y la equidad.
Por eso, propongo a la Nación poner en marcha de inmediato un acuerdo nacional para el mejoramiento productivo del bienestar popular y elevar así, en los hechos, el nivel de vida de nuestros compatriotas. Para hacer realidad este acuerdo, concentraremos recursos y esfuerzos en 4 temas críticos, prioridades sociales de mi gobierno, cuya atención ya no admite ni titubeos ni posposiciones. Estos son la erradicación de la pobreza extrema, la garantía de seguridad pública, la dotación suficiente de servicios básicos en los estados de la República y el restablecimiento de la calidad de vida en la Ciudad de México. El propósito medular de la Revolución Mexicana, que es el de la justicia social, no ha sido alcanzado. Recobremos la capacidad de indignación ante la pobreza y la desigualdad que todavía extienden su sombra en diversas partes del país. La pobreza casi siempre se retroalimenta, no sale de sí misma, sino con un impulso de ruptura y de cambio. Para revertir la baja en los niveles de vida, hay que actuar ya y hacerlo decididamente. Pondré de inmediato en marcha el Programa Nacional de Solidaridad Social, con acciones eficaces en las regiones rurales y en las zonas urbanas con niveles de vida más deprimidos. Asimismo, se enfocará hacia los grupos indígenas, quienes exigen respeto, nuestro máximo apoyo y trato justo. Si bien es cierto que aumentando el empleo y elevando la cobertura y la calidad de la educación, crearemos los medios estructurales para revertir la inequidad y la creciente concentración del ingreso, necesitamos complementarlos con este programa de solidaridad social. No pretendo en unos cuantos años eliminar deudas seculares. Y no se trata de quitar para dar, sino de cumplir el compromiso histórico y moral con los que más han padecido. El bienestar de cada familia tendrá que ser la medida de la prosperidad de la nación. El gran propósito de equidad es que todos eleven su nivel de vida, pero los que menos tienen deben beneficiarse más y los que más han alcanzado, menos. Me inspiro para proponerlo en los sentimientos de la nación de Morelos. Para enfrentar niveles de vida abatidos, vamos a promover nuevas formas sociales de incorporación al trabajo, es decir, programas productivos para elevar el bienestar social y no subsidios indiscriminados que perpetúen la inequidad. Se incluirán acciones de alimentación, de vivienda popular con crédito ágil, de procuración de justicia, de apertura y mejoramiento de espacios educativos, de electrificación de las comunidades, de agua potable, de infraestructura agropecuaria y de salud, de reforestación y programas de inversión recuperable. Al participar en este programa, los mexicanos podrán convertir en permanente la solidaridad mostrada ante los terremotos de 1985. Convoco a todos mis compatriotas a comprometerse solidariamente con los que menos tienen para enfrentar la situación en ocasiones dramática de la población de menores ingresos. La tarea primaria, básica y renunciable de un buen gobierno es ofrecer seguridad en la vida cotidiana a las personas, a sus familias y a sus bienes. La seguridad de los mexicanos a lo largo de toda la República es empeño en el que no voy a transigir en los 6 años que tenemos por delante. La población está cansada de la impunidad del delito, de la arrogancia de algunas autoridades, de la no observancia sistemática de la ley por muchos de nuestros conciudadanos, con pleno respeto a su autonomía y dignidad, estableciendo los medios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación requiere,
para que cumpla con su responsabilidad de Tribunal Constitucional y prestaremos todo el auxilio al Poder Judicial de la Federación. Renovaremos las corporaciones policiales del país y reajustaremos severamente su estructura a fin de garantizar control, honestidad y eficacia. Combatiremos los delitos con rapidez y con equidad. Someteré iniciativa de reformas para elevar las penas sobre los delitos más irritantes. El pueblo exige acción enérgica. Atenderé su reclamo. El narcotráfico se ha convertido en un grave riesgo para la seguridad de la nación y para la salud de los mexicanos. Su combate es ya razón de Estado. Crearé una nueva área en la Procuraduría General de la República dedicada a su exclusivo combate, con más personal y mayor adiestramiento. Elevaremos las sanciones por su tráfico y perseguiremos con energía redoblada a sus promotores, sea quien sea. Nos abocaremos con realismo, con ingenio, a la construcción de una eficaz red de servicios básicos en todos los estados de la República. La responsabilidad gubernamental no puede ni debe asumir sola la solución a este problema. Muchos sectores de la población pueden contribuir. Los objetivos son claros. En materia de alimentación, garantizar la oferta, tanto en el campo como en la ciudad, regular el mercado de básicos y disminuir la inflación. En el área de abasto, transformar las redes de comercialización y asegurar una política clara, explícita y transparente en el uso de subsidios que sean absolutamente indispensables. En materia de salud, ampliar los servicios de atención primaria, elevar su calidad, sobre todo en la atención cordial al público, y fortalecer la descentralización del sector junto con la modernización de su infraestructura. Mantendremos metas elevadas en materia de vivienda, primer espacio concreto en que se desenvuelve la vida, se forman las costumbres, se enraizan los valores y la moral. Haremos que se respete y se renueve el medio ambiente. Tendremos que aprender a vivir sin contaminar, cambiando nuestras actitudes y conductas sin excepción, porque a todos nos afecta. Procederemos de inmediato con acciones que permitan fortalecer el ingreso de pensionados y jubilados que entregaron sus esfuerzos por el bien de nuestra patria. Tarea principal en los próximos años será la de asegurar cantidad y cobertura suficiente en materia educativa, pero la prioridad será alcanzar la calidad que requieren sociedad y economía. Si nos rezagamos en la revolución del conocimiento, estaremos cancelando el futuro. Canalizaré recursos crecientes a la educación básica y media. Responderemos al reclamo de los centros de educación superior para fortalecer sus tareas y el nivel de vida de profesores, investigadores y trabajadores. La sociedad espera, a cambio, mayor calidad en la preparación que se dé a los jóvenes y mayor dedicación de ellos al estudio. Quiero decirles a los maestros de la patria que su labor es fundamental. Tienen la grave responsabilidad de educar a nuestros hijos en un ámbito de libertades, pero estoy convencido que para pedirles más calidad tendremos que mejorar su nivel de vida. Cumpliremos el compromiso tomado con los maestros para que así ellos puedan cumplirle a México. Instruyo al secretario de Educación Pública para que convoque en el plazo más breve a maestros, padres de familia y organizaciones responsables, y en el marco de la libertad de educación se integre un programa que permita realizar la gran transformación del sistema educativo, sin el cual el país no podrá modernizarse ni alcanzar la equidad. Convoco respetuosamente a los señores gobernadores a utilizar eficazmente este compromiso de la Federación por más seguridad y mayor nivel de vida para los estados. Estoy convencido que ustedes, en el ámbito geográfico de su responsabilidad,
responderán con talento y eficacia ante este intenso clamor de sus ciudadanos. En la capital de la República, sumados a necesidades sociales y productivas, 2 reclamos recorren cada vivienda, cada familia, cada centro de trabajo: más seguridad y menos contaminación. La capital está en crisis de salud y seguridad. Los habitantes del Distrito Federal están hartos de promesas de la autoridad frente a la creciente inseguridad, al presenciar familiares o amistades vejados o abusados y que sus hijos padezcan ya los daños de la contaminación. Doy instrucciones precisas, urgentes y enérgicas al jefe del Departamento del Distrito Federal para que actúe de inmediato con acciones eficaces, alentando la participación de la comunidad para abatir el delito y la contaminación. La ciudadanía ha dicho que ya basta, no puede esperar y tiene razón. Actuaremos con firmeza y también con oportunidad. Conciudadanos, estos 3 acuerdos nacionales para la democracia, el desarrollo y la justicia requieren corresponsabilidad, compromiso y acción. La nueva realidad de México y los justos reclamos de nuestros compatriotas los hacen indispensables. Exigirán una enorme labor de concertación política y comunicación social para cumplir con su cometido. De sus resultados dependerá el rumbo futuro de la nación. En nuestras manos está el hacerlo realidad. Hay que sumarnos y realizar el esfuerzo adicional que exigen. México lo necesita, nuestros hijos se lo merecen. La consecución de los 3 acuerdos nacionales hará que nuestra voluntad en el exterior lleve no solo la fuerza del Estado, sino también la de la sociedad entera. La respuesta al desafío internacional de México, a su vez, retroalimentará la realización exitosa de los acuerdos internamente pactados. La norma del comportamiento exterior de México permanecerá inalterable. La no intervención y la autodeterminación de los pueblos, la cooperación internacional para el desarrollo, la resolución pacífica de los conflictos, la búsqueda de la paz, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la igualdad jurídica de los Estados. Si somos celosos por tradición, casi por naturaleza de nuestra independencia política, debemos comprender sin menoscabo de ello que en el mundo contemporáneo las distancias y los tiempos casi no existen. Las relaciones económicas, sociales y culturales se vuelven cada vez más interdependientes. Hay más interdependencia entre ricos y pobres, entre poderosos y débiles, entre el norte y el sur, el este y el oeste. Modernizar el país en este sentido quiere decir abrirnos al mundo contemporáneo, reafirmando nuestra identidad. Buscaremos nuevos equilibrios con los Estados Unidos de América, ámbito de oportunidades y delicadas diferencias. Atenderemos los agudos problemas bilaterales de la deuda y del comercio, el combate sin cuartel al narcotráfico y la protección de los derechos humanos y laborales de nuestros trabajadores migratorios. Estos retos nos exigen, por respeto a nuestros pueblos, el más decidido esfuerzo de acción concertada y colaboración respetuosa. Con Canadá estrecharemos aún más nuestra relación. La similitud de nuestras dificultades y el nuevo escenario mundial reclaman una vigorosa política de relación con América Latina y el Caribe, que fortalezca nuestra identidad regional y abra espacios efectivos al desarrollo y a la democracia. Sé que esta visión de México coincide con la de las naciones latinoamericanas. Quiero saludar aquí a los destacados jefes de Estado y de Gobierno de la República Argentina, doctor Raúl Alfonsín.
De Belice, señor Manuel Esquivel. De Colombia, doctor Virgilio Barco. De Cuba, comandante Fidel Castro. De Honduras, ingeniero José Simón Azcona. De El Salvador, ingeniero José Napoleón Duarte. De Guatemala, licenciado Vinicio Cerezo. Y de Nicaragua, comandante Daniel Ortega. Su presencia en nuestro país ratifica una voluntad de afianzar los acercamientos y abrir paso a una nueva etapa de integración entre nuestras naciones. Reciban ustedes mi agradecimiento y lleven a sus pueblos la ratificación del compromiso de México con América Latina y el Caribe. Fortaleceremos nuestra relación con la dinámica integradora de la Comunidad Europea. Abriremos nuevos y más amplios cauces de comunicación y relación con la cuenca del Pacífico, en especial con Japón, país con el que nos hermana esfuerzo y profundidad cultural. Con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas mantendremos nuestra relación de amistad, al igual que con la India. Con la República Popular China buscaremos seguir ampliando la cooperación, así como con los países de Asia y África. Con todas las naciones con las que tenemos lazos de amistad y entendimiento, promoveremos relaciones fructíferas y respetuosas. El beneficio económico y político para México será innegable. Agradezco las presencias de sus delegaciones oficiales. Asumo con orgullo la elevada responsabilidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Desempeñaré tan honroso cargo, velando en todo momento por la independencia y la soberanía del país, la integridad de su territorio y la seguridad nacional. Lo haré con estricto apego a la Constitución y a las leyes que nos rigen, así como a las normas de la convivencia internacional. Surgidas del pueblo y comprometidas inquebrantablemente con sus más caros ideales y anhelos, las Fuerzas Armadas son ejemplo de patriotismo, lealtad institucional, espíritu de solidaridad y sacrificio y vocación pacifista y democrática. Buscaré fortalecerlas y modernizarlas, incrementando su eficiencia operativa y administrativa. Impulsaré la superación del nivel profesional, moral y económico de sus miembros y de sus familias. Reconozco la valiosa contribución de nuestros soldados y marinos al desarrollo del país y me alienta la convicción de que habré de contar con su firme respaldo y lealtad en la magna tarea de forjar el México vigoroso, justo y democrático al que todos aspiramos. Honorable Congreso de la Unión, cumpliré con el mandato que me dieron las mayorías del país. Para hacerlo, reitero que gobernaré para todos. Es propio de cada inicio de un nuevo gobierno llamar a la unidad de los mexicanos, porque sabemos que las tareas divididas y encontradas tan solo consiguen degradar el ánimo y ocultar la esperanza de la sociedad. Hoy, el llamado a la unidad es más profundo y más riguroso. Es una necesidad de sobrevivencia colectiva y es, por tanto, propósito central de mi gobierno. Todos tenemos la responsabilidad de mantener la paz social, tesoro que nos heredaron nuestros antepasados y que estamos obligados a conservar para nuestros hijos. Todos tenemos una responsabilidad en la recuperación de México. Unidos es poco lo que no podamos alcanzar. Divididos es mucho lo que dejaremos de lograr. Vamos al encuentro de la nueva unidad nacional.
unidad sensible a las demandas de las mayorías, unidad de solidaridades y corresponsabilidad. La unidad demandará lo mejor de nosotros mismos, ánimo para vencer obstáculos, arrojo para conjugar acciones y propósitos. Vamos a ir construyendo una sociedad de corresponsabilidades. Se trata de una tarea comprometida en la que todos tenemos que participar. Pido solidaridad para afirmar logros y acrecentarlos. Vamos a construir una sociedad donde demandas e inquietudes encuentren cauces para expresarse. El pueblo de México nos exige cosas sencillas, pero no menos profundas. Cumplir las promesas, hacer lo que se dice, responder a lo pactado. El mexicano quiere cambios que eleven su bienestar, respeten su dignidad y garanticen su seguridad. Asumo la responsabilidad de responder a este reclamo. Para cambiar, actuemos, hagámoslo ya. México no está detenido, está inmerso en una enorme dinámica. Esto es lo que podemos hacer cada uno para que juntos sigamos cambiando. Con nuevas prácticas podemos actualizar las relaciones entre el Estado y los campesinos, desterrar el paternalismo, protegiendo a los más débiles, dándoles amparo y defensa, reconocer en los hechos la probada capacidad de los hombres del campo para organizarse y ser conductores de su propio destino. Seré promotor del nuevo modo de vida campesino, donde su trabajo se traduzca en ingresos justos y bienestar. A ellos los convoco a un esfuerzo adicional en el empeño de producir más y mejor y asumir de manera plena y responsable el control de sus organizaciones. Con nuevas relaciones podemos fortalecer la vinculación entre el Estado y el movimiento obrero, dando prioridad al empleo y a las medidas para restituir el valor de su salario. Me comprometo a formular con las organizaciones de los trabajadores las bases de la nueva legislación laboral del siglo XXI. Será indispensable su participación para orientar la modernización en condiciones de justicia y productividad. Reconozco y destaco la gran tarea de los trabajadores al servicio del Estado. Fortaleceremos su nivel de vida y haremos que se reconozca la importancia de su labor.